este momento quiero presentarle a ustedes, ¿verdad?, una pareja bien hermosa, bien que nosotros amamos hace años, ¿verdad? Y crecemos en la misma casa, ¿verdad? Y le quiero presentarle al ministro y ministra Flor y María Guzmán. Amén. Yes. Ray, give us the mic. Dios bendiga a todos en este día. Amén. Amén. Let's hear the mic. Momento. En este día, en esta tarde ya, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. And this afternoon, Primeramente le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. first we would like to give thanks to every one of you here today A esta Amén. congregación, Amen. a los Aleluya. pastores, and the pastora pastors, Evelyn Rodríguez, Pastor Evelyn Raymond, and Raymond, por darme la invitación, el privilegio de estar en esta mañana, esta tarde, Amen. for giving the invitation and trayendo la privilege palabra. to give the word Amén. today. Amen. Venimos desde Nogazá, la congregación en la Iglesia de Dios Centro de Vida, We go to Church of God Center of Life en Bridgeport, Connecticut, in Bridgeport, de donde salieron los pastores. where your pastors have Y no son los únicos que han salido de ahí, and ya lo those are saben, not the amén. only ones. Y ahí nos congregamos con nuestros pastores, el obispo Héctor y Yolanda Hernández. And we congregate there with our Bishop Hector and Reverend Yolanda Y hoy en Hernandez. día le envían un saludo a ustedes y un abrazo. They give their hellos on their behalf. Y en esta mañana, en esta tarde, And this afternoon, estamos honrando a su pastora. we are honoring your pastor, Y eso es bíblico. and that's biblical. Amén. Y todo lo que han hecho, amén, está bueno, bonito. Amén. And everything that was done was Con beautiful, excelencia. with excellence. Porque todo lo que se hace para Dios. Because everything that we do, we do for the Amén. Lord. Y en este día estamos honrando a la pastora, And we are honoring your pero dándole pastor. la gloria a Dios. Yes. Dando la gloria al Rey de Reyes. Glory to the King of Kings. Amén. Estaba escuchando a los hermanos hablar We were listening to our brother this y me morning acordé lo que dijo el pastor Fabián Di Palma. and reminded us of Pastor Fabian Di Hay gente que Palma. tiene voz FM. And they have the voice like the FM Alaba. radio. Que Dios continúe bendiciendo. Amén. La mía de We AM. continue to bless. Esos son los locutores de la Esos son los iglesia. locutores. Amén. Tremendo, tremendo. Tremendous. Amén. Pero la pastora Evelyn, Pastor Evelyn, como dijo el pastor Raymond, as Pastor Raymond amén, said, lo conocemos por muchos años. we've known them for many years. Amén. Estuvimos juntos en la misma congregación. We've been together in the same Son congregation. amigos, We are friends, hermanos en la fe. Amen. brothers in the Amén. faith, Y podemos ver el fruto de lo que ellos han hecho en esta congregación. and we Amen. can see the fruits being Para la done in gloria de this Dios en todo congregation. momento. Yes. For the glory of God. Amen. Y bueno, vamos a comenzar a lo que vinimos. No voy a seguir hablando. Los hermanos, no, ¿cuál era el nombre de ustedes? Perdón. Miguel. Miguel, Amén, locutores. Miguel y Luis, ellos mencionaron unos pasajes bíblicos. they have mentioned some biblical scriptures. Mencionaron a Moisés, They mentioned Moses, a David, David, a Nehemías Nehemiah, y a Pablo. and Paul. Y cada uno de ellos tuvieron un llamado de Dios para dirigir a su pueblo escogido. And each one of them were given the leadership calling. Fueron personas fieles, They were faithful, servidoras, servants, obedientes y obedient, comprometidas con Dios. and committed to God. Dios asignó a cada uno de ellos para una misión específica. God had chosen them for a specific assignment. La misión de Moisés fue para liberar al pueblo de Israel y llevarlos a una tierra Amen. prometida. The assignment of Moses was to take the people to the promised land.
La misión de David fue pelear y liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. David had to also fight for the people of Israel. La misión de Nehemías fue de levantar los muros de la ciudad de Jerusalén Nehemiah had to lift up the walls in Jerusalem y a la misma vez dirigir el tercer y último retorno del pueblo judío del cautiverio en Babilonia. and the same was to lift up in Babylonia. La misión de Pablo era predicar el evangelio de Jesucristo y difundir las buenas nuevas a los gentiles. Amen. The mission of Paul was to preach the gospel of Jesus Christ. Y asimismo Dios llama a personas en este tiempo, And the same God calls people in this time, como la pastora Evelyn, as Pastor Evelyn, para dirigir, to guide, para guiar to direct, y para ponerse en la brecha por su pueblo, to bridge the gap to que his somos people, ustedes la iglesia. which is the church. Y para que así como Pablo As Paul les enseñes a todos los que lleguen a este lugar teaches everyone here in this place las buenas nuevas del evangelio, the good news of the gospel, que es el Hijo de Dios, that Jesus, the Son of el God, Señor Jesucristo, the Son of pagó Christ, un precio por cada uno de nosotros. paid the price for our sins. Amén. That's right. Yes. Le ha Hallelujah. dado una misión a la pastora Evelyn Gave the mission to Pastor Evelyn. para que como Nehemías levantó muros, As Nehemiah had to lift up walls, ella les enseña que ustedes tienen que levantar muros espirituales para poder en un lugar seguro. that we also need Yes, to lift up the hallelujah. walls and security of our lives. Para que como David, ella les enseñe As David taught, a pelear una guerra espiritual que Yes. tenemos a nuestro alrededor to fight our spiritual battles around a us, través de la oración y el ayuno. Yes. Hallelujah. Y para que como Moisés, and how Moses, que ella les enseñe, to teach you, como él dirigió un pueblo a una tierra prometida, ella les hable del plan de salvación para una vida eterna. Yes. Hallelujah. Moses had brought the people to the promised land. We are being taught as well. Cada uno de ellos nació con un propósito. Everyone was born with purpose. De la misma manera que cada uno de nosotros nacimos con un That's propósito. right. Just as each and every one of us are born with purpose. Jeremías 1:5 Jeremiah 1:5 dice: says, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Jesus. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te Yes. había nombrado profeta para las naciones. I knew you Amen. before I formed you Yes, in my hallelujah. mother's womb. Before you were born, I That's set you right. apart and Gloria a appointed tu you nombre, as my Jesús. prophet to the nations. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad en este día. But we were not here by chance Y this aunque estés de morning. visita, tú no estás aquí de casualidad. Even if your visitor was not by Porque ya chance. Dios sabía de antemano quién estaría en este lugar escuchando esta palabra. Because That's God right, knew yes. who was going to hear this word today. Moisés nunca se imaginó que él sería la persona que Dios iba a usar para liberar al pueblo de Israel. That's Moses right. never knew that he was going to be the one that was going to liberate the people. David nunca se imaginó que él sería el rey de Israel. David did not imagine that he was going to be the king of Israel. Nehemías nunca se imaginó que él sería la persona encargada de levantar los muros caídos de la ciudad de Jerusalén. Nehemiah wasn't imagined as far as the lifting up of the walls as well. Y Pablo, de la manera que se comportaba contra el pueblo de Dios, más nunca se imaginó que él iba a ser el escogido para llevarle la palabra a los gentiles. That's right. Especially when That's right. he was saying Hallelujah. to the people, Gloria a he did not Dios. even realize that as well. Y yo sé que la pastora Evelyn nunca se imaginó que iba a estar aquí en este día. And I know Pastor Evelyn did not realize she was going to be here this morning. Ni yo tampoco me imaginaba que iba a estar aquí. And didn't realize I was going to be here either. Amén. Eso es verdad. Eso es verdad. Cada uno de ellos, le voy Each a decir and every algo one of rápido. them, Antes de yo convertirme, before I started to serve the años Lord, atrás, years ago, mi esposa, my wife ya ella se había reconciliado con el Señor. has reconciled with the Lord, Amén. Y yo eso lo respetaba. and I respected that. Amén. Y ella vivíamos en Bridgeport, en la casa de Bridgeport. And living in the house in Bridgeport, Y yo tenía un cuarto que ahí yo me metía a fumar. Yo supongo mucho cigarrillo, a fumar y a beber. I was in a room where I used to smoke and drink. Pero ella But her me pedía permiso por orar por mí. had given the permission to pray for him.
Y yo, por respeto, And by respect, yo la dejaba. I left her to do Y ella so. se arrodillaba al lado mío And she would pray in y front of me, comenzaba a orar. Me ponía las manos encima. prayed on him. Y un día orando, And one day ella tuvo una praying, visión que pues, comenzó a llorar y me lo dijo ahí mismo. there was a vision and she cried. Y ella me dice, And she said, Dios me enseñó una visión God has showed me a y tú vision estás parado en un púlpito, and you're standing in vestido front como un of the suit, pulpit in a suit. predicándole a la congregación. preaching. Ya yo me venía preparando. Y la contestación mía fue, And the response was, yo más nunca me va a ver con un suit. "You never see me in a suit. Yo no dije nada de predicar. Never said anything about Amén. preaching." Pero que ya Dios había puesto algo dentro de mí y yo sin saberlo ya me venía preparando. But God That's put right. something in my heart and not Amén. realizing Y it. así mismo prepared me. se hizo con nuestra That's pastora right. Evelyn. Same thing was done to Pastor Evelyn. De esta persona de la Biblia que mencionamos, The people that were discussed in the Bible, como dije, Dios los estaba preparando para un propósito específico. God was preparing them for a specific assignment. Y Dios también lo ha hecho con nosotros. And He's doing it with us as well. Dios nos ha venido preparando para cuando llegue el momento que Él nos necesite, He's been preparing us for when He needs us. nosotros estemos preparados, We are prepared, dispuestos willing, y seamos obedientes al llamado de Dios. That's right. and obedient Aleluya. to the calling of the Lord. Y quizás nosotros no lo vemos físicamente con nuestros propios ojos, Even if we don't see Him physically with our own eyes o no lo sentimos en nuestros or corazones, feel Him in our hearts, pero Dios nos conoce. but God That's knows us. right. Dios sabe ya nuestro futuro God knows our future, y Él ya nos ve a nosotros ya trabajando para el reino, and He Yes. sees us already working, dando lo for mejor de Him, nosotros. giving our all to Him. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Each and every one of us has a En calling. el libro de Efesios Ephesians 4, el capítulo 4 de 11 al 12 dice, 4:11-12 says, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ." De todos estos llamados que Pablo menciona, All of these callings that Paul has se mentioned, derivan otros ministerios dentro de las congregaciones. there's also ministries that were given. Pero cuando Pablo usa esa palabra constituyó, When Paul says constitute, esa palabra constituyó también significa asignar. constitute also means to assign. O sea que Dios asigna a personas a una tarea específica. God right. assigns a specific assignment. That's right. Y en este caso sería para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio And this way is to give capacity to the people y para edificar el cuerpo de Cristo. and edify the people of Christ. Cuando Pablo le escribió esto a los Efesios, When Paul wrote to the Ephesians, él quería que la palabra de Dios se enseñara de una manera correcta. he wanted to make sure that the word was correct. Porque en aquel tiempo había gente, falsos maestros, Yes. There was false teachers at that time. que estaban predicando falsas doctrinas. They were teaching false doctrines. Y Pablo se quería asegurar que la palabra correcta fuera la que se predicara. And he Amen. wanted to make sure that the word was taught correctly. Amen. Por eso que en primera de Timoteo, First to Timothy, en el capítulo 1, del 3 al 7, chapter 1, verses 3-7, él le da unas instrucciones he gave instructions y que le dice, that says, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Efeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de fe honesta. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben
de lo que hablan y entienden, y con tanta seguridad afirma. When I left for Macedonia, I urged you to stay there in Ephesus and stop those whose teaching is contrary to the truth. Don't let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees. These things only lead to meaningless speculations, which don't help people live a life of faith in God. The purpose of my instruction is that all believers would be filled with love that comes from a pure heart, a clear conscience, and genuine faith. But some people have missed this point. They have turned away from these things and spend their time in meaningless discussions. They want to be known as teachers of the law of Moses, but they don't know what they are talking about, even though they speak so confidently. Amen. Falsos maestros que confundían a los nuevos creyentes Yes. False teachers that were giving confusion to the new people con una doctrina diferente a la nuestra. with a new doctrine that was Pues- against ours. Por eso fue que Pablo le dice a Timoteo que se quedara en ese lugar y defendiera la palabra de Dios. Yes. That's why Paul told Timothy to stay in Ephesus for that reason. El verso 6 dice, algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Verse 6 says, but some people have missed this whole point. They have turned away from these things and spent their time in meaningless discussions. That's right. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no le prestes atención a la leyenda ni tampoco lo que oiga afuera. That's Paul right. was telling Timothy, don't listen to what you are hearing at this time. Afuera hay mucho ruido. Yes. Outside there's too much noise. Predica la palabra de That's Dios. right. Preach the word of God. En aquel tiempo, bueno, Satanás usaba estos falsos maestros Satan used these false teachers para dividir to divide, Yes. y confundir to confuse, y para lograr que muchos perdieran su fe y se apartaran de Dios. and for Yes. those to lose their faith. Y no solamente adentro de las congregaciones, sino también afuera. Not only in the congregations, but also out there. Y Yes. por esa razón Pablo tuvo que dejar a Timoteo en ese lugar. And that's why Paul had to leave him there. Y en este momento que estamos viviendo, In these times, Yeah. podemos ver lo mismo que pasaba en aquellos años. we are seeing what also happened years ago. Satanás todavía usa el mismo método que utilizó entre ellos. That's right. Satan is also using the same methods now. Falsos maestros enseñando Yes. falsas doctrinas, False teachers doing false doctrines, división division, y confusión. and confusion. No solamente dentro de las congregaciones, Yes. Not only in the congregations, sino también afuera alrededor de nosotros. Yes. but also surrounding us outside. Jesús Jesus nos dijo en Mateo 24:24, has said in Matthew 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así for es. false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders, so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1-3. 2 Peter 2:1-3. Pablo dice, Pedro, perdón. En el pueblo hubo falsos profetas, tiempo pasado. También entre ustedes habrá, tiempo presente, falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Así Señor es. que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Just read that for me. But there were also being passed false prophets in Israel, just as there will be, which is present, false teachers among you. They will cleverly teach destructive heresies and even deny the master who brought them. In this way, they will bring sudden destruction on themselves. Yes. Hoy en día podemos Nowadays, observar muchos cambios en nuestro alrededor. we Yes. observe a lot of changes that are going Y on, no solamente dentro de las iglesias, not only in the church realm, cambios de leyes de gobierno, Yes. change in the laws in the en government, nuestras escuelas, in the schools, en Yes. las instituciones in the institutions, y como dije al principio, adentro de la misma iglesia. and as I said in the beginning, even in church. Y la mayoría de ellos han hecho cambios
And the majority of those changes, han puesto sus propias ideas, Yes. they put their own ideas, su propia manera de pensar, their own Yes. thoughts, bajo la excusa que hay que respetarlos a todos. as an excuse that we have to respect all. Iglesias que han comenzado a cambiar la santa doctrina Yes. Churches that have changed the doctrine por una de prosperidad, for prosperity, por aceptar cambios que no son bíblicos, to accept changes that are not biblical, para que sus miembros no se ofendan y se vayan. so that the members do not get offended and leave. Acabamos de pasar el 31 de, Yes. de octubre. We just went through October 31st. Yes. Ustedes saben lo que celebra el mundo ese día. You know what the world celebrates. Pero hay iglesias que para complacer a sus miembros Ajá. So there are churches that le cambian el nombre, That's they it. change lo the name, disfrazan, That's they it. disguise it, pero es lo mismo. Es lo but it's mismo. the same. Amén. Nosotros fuimos pastores de niños por 9 años, 10 años. We were children's pastors for about 10 years. A veces nosotros teníamos hasta 100 niños. We had Pasamos, about amén. 100 children. Yep. Era mucho. Nosotros teníamos una responsabilidad grande con esos We had niños. a great responsibility with these children, Y yo siempre le decía a Mari, and he would say to Mari, yo prefiero darle una predicación, una clase a los adultos, I prefer to give a class to the adults, porque si yo digo algo que estoy erróneo, because if I say something as a mistake, ellos me pueden corregir, the adults can correct me, pero un niño no me puede corregir. but a child cannot Y correct lo que me. nosotros le enseñamos se le va a quedar en su mente. Yes. And what we teach them, they will absorb Porque it. ellos son como una esponja que absorben todo lo que They're uno like a le diga. sponge Yes. and absorb everything that we say. Y mientras nosotros tuvimos esos años, And as those years, yo me acuerdo, había una pareja en la iglesia, there was a couple in church. ustedes no la conocen, están aquí. They're not in this church, you don't know them. Pero yo me acuerdo que la mamá I remember the mother vino de nosotros came to us para un 31 de octubre for October 31st y nos trajo una idea de Harvest Festival, and gave us an idea of like a harvest festival, Cosecha. una fiesta de cosecha. Amén. like a harvest festival. Y decía, para que los nenes vengan And so that the kids can come y se vistan de animalitos, and that they de can come and conejitos, dress de as vaca, de oveja. animals, like Se están cows. disfrazando, es lo mismo. They're disguising as Y hay muchas animals. iglesias que están haciendo eso And there's churches para that complacer a are sus miembros to please their y se están church, desviando de la palabra de Dios. and they're deviating from the word. Nosotros, Us, para los que no lo sabían, for who don't know, nosotros celebramos el 31 de octubre. we do celebrate Reforma. October Es 31st. el día de la La reforma. It's the reforma. Reformation Amén. Day. Ese es el día de eso. Y mire como a la verdad como Satanás trabaja. Ajá, como cambia. Como cambia las cosas para See how the confundir. enemy changes Porque things. ese día es el día de la reforma de Es Martín Lutero. That's right. Reformation Day from Martin Y él lo Luther. cambia para confundir con el And he Halloween. changes it to confuse and bring Halloween. Muchos cambios There are many a nuestro changes alrededor, around us, pero no todos los cambios son malos. but not all the changes are wrong. Le voy a dar ejemplo de la tecnología. I'll give you an example about Eso lo podemos technology. usar nosotros como iglesia para nuestro beneficio. That's We can right. use it as a church for our benefit, Pero estamos pasando, viviendo por unos tiempos, but we are going through some time, y la palabra lo dice, and the word says it. que a los buenos le dicen malo y a Yes. los malos le dicen bueno. Yes. That good we say bad, bad we say Amén. good. Y en el libro de Isaías, And the book of Isaiah, en el capítulo 5, chapter 5, yo no lo voy a leer completo, pero le voy a hacer un resumen. I'm going to just give you a summary. Porque del verso 8 al 24, From 8 to 24, Dios le está hablando al pueblo de Judá God is speaking to the people of Judah a través del profeta Isaías on behalf of Isaiah y le está dando amenazas. and giving threats. Y cuando leen eso del 8 al 24, And when you read from 8 to 24, él está dando 6 amenazas. he's giving 6 threats. 6 amenazas. Amén. 6 threats. Pero en el verso 6 específicamente, Specifically, verse 6, él le dice, he says, ay de los que a los malos le dicen bueno. Ajá.
Woe to the people y a lo who say bueno malo, bad is good, que hacen de la luz tinieblas Ajá. that they say light y is de las darkness, tinieblas luz, and darkness light. que ponen lo amargo por dulce y lo Dulce dulce por por amargo. Ujú. Amén. Lo puse en traducción lenguaje actual. ¿Qué mal le vas a ir ustedes que dicen lo que es malo bueno y lo bueno malo? Amén. What is it that you say the good is bad, the bad is good? Y muchas de estas cosas están pasando dentro de nuestras congregaciones This is what's happening in our congregations porque los tiempos cambian. because the times are changing. Pero le digo una cosa, But let me tell you something. los tiempos cambiarán, The times will pero change. la palabra de Dios no cambia. That's right. Aleluya. Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. That's Grass right. withers and the flowers fade, but the word of God stands forever. Yes, Por eso aleluya. que Dios busca personas fieles, obedientes y dispuestos a servir. That's why there's people that He's looking for that are faithful, that are looking for His word. Personas que no cambien ni distorsionen la palabra de Él. People that will not distort the word, Que enseñen la verdad. That's that right. teach the truth, Que los lleven y que los guíen to bring them and de la guide manera them correcta. to the Amen. right way. Así mismo como Pablo envió a Timoteo a Efeso, As Paul also spoke to Timothy in Ephesus, Dios envía pastores a cuidar de su rebaño, That's God right. also brings pastors to take que care of es la His iglesia, people, the church, para que los guíen, to guide them, para que los instruyan to instruct them, la sana doctrina. the sound doctrine. Jeremías 3:15 dice, Jeremiah 3:15 les says, daré pastores conforme a mi corazón para que los guíen con sabiduría y entendimiento. and I will give you shepherds after my own heart, who will guide you with knowledge and understanding. Personas que muchas veces tienen que dejar cosas a un lado y dedicar su tiempo a la obra de Dios. People at times that they have to leave their time aside so that they can do the works of the Lord. Personas que reconocen que hay una necesidad People that recognize that there is a necessity, y obedientemente se prestan a la obra de Dios. and obediently they serve the Lord, Y no por sus propios intereses, not in their personal interest, sino porque Dios ha depositado algo en ellos, que ellos sientan y reconozcan que Dios los llamó para dirigir a una congregación. Yes. because God had put it in their hearts for them to serve the Lord. Personas fieles, Faithful people, obedientes obedient, y servidoras servants. en estos tiempos para que reafirmen la sana doctrina, In these times to fulfill the sound doctrine, para que enseñen el Evangelio de Jesucristo de la manera Yes, correcta, the aleluya. gospel the way that Christ had intended it to be, para que a través de la palabra promuevan el amor, so that the word can be promoted in love, fe faith, y obediencia a Cristo. and obedience to Christ, Personas para que interpreten y enseñen la palabra de Dios that they can interpret the word of God sin cambiarla without changing it, para estar a la moda. so that it could be in Style. style. Para personas para que para que puedan discernir las falsas enseñanzas. So that Yes. they could distinguish the false teachings, Personas para que mantengan un mensaje cristocéntrico, so that the word can be Christ-centric, o sea que no se aparten del mensaje central de la Biblia, not apart from the central part of the word, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. That's the life, right. death, Gracias, and Señor. resurrection of Christ. Y eso solamente es parte And that's just a small part de un ministerio pastoral. of a ministerial or pastor ministry. Yo le voy a hacer una pregunta. I will ask a question. ¿Alguna vez de ustedes Have any of you se han puesto a pensar todo lo que un pastor hace por una congregación? have thought of what the pastor does for a church? Que a veces no pensamos en eso. Sometimes we don't think of that. Yo le voy a dar un poquito I'm just going to give a little bit de lo que me acordé. that I can Y remember. si hay más, Evelyn, se lo If diré. there's more, I know Pastor Amen. Evelyn will tell you. Presidir los servicios de adoración, To preside the worship, predicar sermones to preach the word todas las semanas, every week, enseñar clases bíblicas, to teach Bible study, bautizar los nuevos creyentes, to baptize the newcomers, oficiar la cena del Señor,
oficiar la cena del Señor, la officiate the Holy de Supper, Holy Supper. Realizar bodas, to officiate weddings, funerales, funerals, consejería pastoral, pastoral counseling, visitar a los miembros de la iglesia, visit the members of the church, en los hogares y en los hospitales, at the homes or in the hospitals, liderar el personal de la iglesia, lead the leaders of the church, representar la iglesia ante la comunidad represent the church to the y community, muchas cosas más. and many more things. Amén. Y por encima de todo eso, And on top of all this, el trabajo en el hogar. the work of the home. Y si es un pastor que tiene un trabajo afuera, And if there's a pastor that is Amén. also Y que working hay muchos. outside of the church, tiene que ir a trabajar 8 horas todos los días o más. they're working 8 or more hours in a day. El otro día estaba hablando con el pastor Hernández I was talking to Bishop Hector Hernandez porque este es la tercera predicación en un mes que yo doy. This is the third preaching I did in this month. Y mi trabajo secular, And my como secular se job diría, me coge mucho tiempo. takes up a lot of time. So, ya yo he formado un hábito I have formed a habit porque le estaba pidiendo consejo a ver si yo lo estaba haciendo bien. asking for advice to my pastor if I was doing it correctly. Porque yo cuando llego a las 8 o las 9 de la noche a casa, Because when I come home at 8 or 9 o'clock at night, lo último que quiero hacer es sentarme a escribir un mensaje. the last thing I want to do is sit down and write a Que message. ya estoy cansado mentalmente. Mentally, I'm tired. So, he formado un hábito, So I formed a habit, no me gusta, I don't like it, de levantarme a las 5 de la mañana to wake up at 5 in the y por morning, lo menos tener 2 horas y media para poder escribir. have two hours and a half to write. Yo no entro hasta las 10 y media de la mañana, so eso me da oportunidad. I don't start till 10:30 in the morning, Amen. so that gives me an Y opportunity. estaba hablando con el pastor And I was talking to the pastor y me acordé de algo and reminded me of something que la pastora Evelyn lo sabe, that Pastor Evelyn knows, que antes que los pastores Hernández lo hicieran full time, pastores tiempo completo, that before they were full-time los dos pastors, trabajaban en Monroe both of them worked in Monroe, y en aquel tiempo, and at that time, 40 horas, 40 hours, se congregaban 7 días a En la la semana. semana. they would congregate Para los niños 7 eran days a pequeños. week En Stanford, in que Stanford, vivían en Bridgeport, and they lived in y los Bridgeport. hijos de ellos venían así escaleritas. And the children were just like little staircase. Trabajaban en Monroe, They worked in Monroe. iban a Bridgeport, They would go to Bridgeport, recogían sus hijos pick up their y children, se van a Stanford. and they would go to Stanford 7 días a la semana. 7 days a week. Y la pregunta mía al pastor, And my question to the pastor was, ¿cómo tú te preparas para un mensaje? how did you prepare a sermon for O en preaching 7 días. or a study 7 days? Y él me dice que ellos se cogían turnos And what they would do was they would take turns entre él y la pastora. between her and the pastor. En los 30 minutos del almuerzo de él, The 30 minutes of lunch, él me decía que se sentaba y seguía escribiendo. he would start writing. Los sábados en su día, no libre, porque como quiera se congregaban, libre del trabajo secular, Saturday, from not being at a secular se job, sentaba y escribía. he would sit down and write. Eso es el sacrificio que hace un pastor para una The congregación. sacrifice that a Y a pastor veces does for his nosotros congregation. lo pasamos por alto. And sometimes we Amén. oversee it. Y no es que lo hagamos a propósito, And it's ¿verdad? not on purpose. Es que a veces no pensamos en eso. It's sometimes we don't think about that. Y lo vemos aquí, cuando And we digo see aquí, them usted ve su here pastor aquí, as nosotros we- vemos a nuestros pastores. As we give the example, we see Pastor Evelyn here, but we also see our pastors. Y podrán estar alegres, They would be happy, amén. Los vemos alegres, pero We nosotros see no that sabemos cómo they están por appear dentro. but we don't know what they're going through on the Y inside. nosotros muchas veces no pensamos en eso. And sometimes we don't realize that. Amén. Pero ellos saben But they know que es un privilegio, that it's a privilege, a pesar de todo esto, Amen. even besides all y un this, honor and an honor que Dios los haya escogido para dirigir una that congregación. God has chosen them to lead a Amen. church. Gloria a Dios. Glory to God. Primera de Pedro, First of Peter capítulo 5, del 1 al 4, 5, 1 through 4. dice, y lo estoy leyendo traducción lenguaje actual, como yo le digo a Rob y Suera.
para entenderlo. The Amén. TLA is like NLT, New Living Translation, but TLA is the Spanish version. Pedro dice, quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Está hablando los pastores. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida un pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios le encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes reciban un maravilloso premio que durará para siempre. Luego dice, del mismo modo ustedes, dice los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Amén. And now a word to you who are elders in the churches. I too am an elder and a witness to the sufferings of Christ, and I too will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you, and this is for the pastors, care for the flock that God has entrusted you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them with your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Amén. En otras versiones bíblicas se usa la palabra ancianos entre vosotros, In other versions, the elders of the church, que significa los pastores, as identified as the pastors, the leaders, y la palabra jóvenes era para el grupo, en otra palabra, la iglesia. and the youth was considered the word for the Amén. church. Cuando yo estaba escribiendo esto, When I was writing this, Dios me traía, ¿verdad? God was, Pero hace unos 2 días those 2 days ago, voy a tomar un desvío, I'm going to give a little detour. porque esto no estaba, lo que yo voy a decir ahora no estaba en la predicación. What I'm going to say wasn't what I was going Pero what I tuve was que cortar la predicación original para poder añadirle esto. but I had to cut the original version so I can add this. Tengo que ser obediente. I have to be obedient. Amén. La verdad, a ver, ¿sabes lo que uno casi que termina un mensaje de momento no? You know Eso how no many es. times, Pastor, that Amén. you know when something is written and you have to make En vez changes? de las 5 te voy a anotar a las 4 ahora. I may have to wake up Pero at 4 esto es instead of algo 5. para que, porque yo mismo, I myself, cuando estaba leyendo esto, que hice el research, when I was reading the estaba enseñando, research, es algo que sorprende a uno, there's something that's surprising porque no pensamos We en don't esto, en lo que yo voy a decir. in what I'm about to say. Sus pastores necesitan de ustedes. Your pastors Amén. need of you. Amen. Y lo voy a decir, no quiero que se ofendan porque lo voy a decir en general. I'm ¿ok? saying this Cada as pastor necesita, vamos a ponerlo de otra manera. Cada pastor necesita de su congregación. every pastor Amén. needs of the Amén. congregation. ¿Ok? Hubo un estudio que se hizo There was a study that was done donde se encontró que los pastores estadounidenses with the pastors from United the States United States están cada vez más descontentos are discontent, unhappy, con su unjoyful profesión. with their profession. Y más de la mitad And more than half han considerado seriamente have considered seriously dejar el ministerio pastoral. to leave the pastoral ministry. Estoy haciendo así porque estoy hablando de su pastor. I'm pointing Yo hablo at así. pastor. Por si acaso. It's not your pastor referring to. Cuando yo hablo, yo siempre hablo. When I refer, No, I hay que refer hacer to así. you. From now on, I'm going to go this way. Y la razón para que ellos hayan considerado esto And the reason why they consider this, tiene muchos factores, there's many factors, pero de todos esos factores but each and every one of those se factors, destacan 2. there's 2 that highlight. Número 1 es
es el agotamiento One is being tired, y el número 2, la soledad. and the second is loneliness. Amen. Amén. Este estudio lo compararon con un número de años anteriores This study was also referred to years ago, y la diferencia es bien alta. and the difference is this time it's higher. Dice que el 53% de los pastores 53% of pastors han considerado dejar el ministerio. have considered to leave the pastoral ministry. Amén. El 44% de los pastores 44% of pastors han dicho que han considerado have considered irse y dejar la congregación. to leave the church behind. Y esto es el doble And this is double del 2021. from 2021. En 3 años. El Just doble. 3 years. Amén. El estudio revela The study reveals que los pastores se sienten más solos y aislados que los últimos años. that the pastors feel more isolated and alone than years ago. Un 65% de los pastores declaran esto, que están solos. 65% say this. 75% de los pastores dicen que están estresados. 65% say that they're isolated. Y el 90% 90% dicen que trabajan de 55 a 75 horas a la semana. that work 55 to 75 hours a week. Son números altos. Those are high numbers. 70% de los pastores 70% of luchan pastors constantemente con depresión. fight with depression. Y el 71% de ellos 71% of se them dan por vencidos. that they just give up. Mientras tanto, el 80% Even though 80% dicen que un ministerio pastoral that a pastoral ministry les ha afectado negativamente have affected them negatively, la relación con su familia. the relationship with their family, Y el 70% dice and 70% say que no tienen un amigo cercano. that they don't have a close friend. El estudio dice que no está claro The study, which does not say it's clear cuántos se suicidan, how many commit suicide, pero que ningún pastor está exento a esto. but pastors are not absent to this. Nancy DeMoss, es un nombre de una persona, Nancy DeMoss escribió: wrote, los pastores son humanos. pastors are human. Ellos enfrentan los mismos desafíos que su pueblo They Amen. confront challenges just as their church does, y algunos más. and more. Se agotan en el ministerio, They get tired within the ministry. son tentados a pecar They are tempted to sin, y pueden encontrar que es difícil and they can see that it's difficult. balancear sus numerosos roles y responsabilidades. Balance their errors with their responsibilities. Por eso es que ellas necesitan el apoyo y el ánimo de aquellos que están a su alrededor. That's why they need the support from the congregation around them. Ella también escribe She also writes, que las oraciones por sus pastores the prayer of the for the pastors son cruciales are crucial para la salud espiritual de ellos, for Amen. their health para la benefit, de su familia for their family, y para la iglesia en general. and for the church in Amen. general. Y ella dice también, ella She termina also diciendo says esto: and finishes, no hay mejor regalo there is no better gift que ustedes le pueden dar a sus pastores that you can give your que pastors orar por ellos todos los días. to pray for them every single day. Porque los pastores no pueden ganar la batalla solos. Because they cannot win the battle alone. Amén. Y como estaba diciendo, a veces nosotros no pensamos en estas cosas, ¿verdad? As I said before, sometimes you don't realize what they're going through. Vemos a nuestros pastores quizá 1 o 2 veces a la semana, Sometimes we see our pastors o twice quizá a week más el que pueda, or more, depending on time. y los vemos And we see them, y automáticamente pensamos que está todo bien con ellos. and automatically we think that Amén. everything's all fine with them. Porque es bien difícil que un pastor se pare al frente de una congregación It's difficult to go in front of a y congregation se I don't even know how to say that word. Gloria a Dios. Y que le hable de los sentimientos y cómo se sienta. talk about their Amén. emotions. Porque el pastor es el que está aquí para darle soporte a ustedes y para darle The ánimo. pastors are supposed to give encouragement to the Imagínate un pastor congregation. hablando de desánimo, cómo se siente. Imagine Ah, them sharing what they're going es through triste, with ¿verdad? you. Amén. Amén. Y
muchos pastores hoy en día And many pastors nowadays, están haciendo su trabajo automáticamente. they're doing it automatically. ¿Qué quiere decir con eso? What do I mean by this? Que ya se levantan, vienen, predican, They wake up, they Terminan, se come van in, como they una preach, like una máquina, y no están recibiendo ellos mismos. Amén. Hay un dicho que es como el payaso. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No. El payaso siempre tiene una sonrisa, it's just like the clown that pero has por the dentro está smiley llorando. face, but on the inside Amén. they're crying. Por eso siempre pongamos, porque nuestros pastores, y no solamente a los pastores de aquí, a cada pastor en Each oración. pastor, along with Amén. your pastors, you Siempre should be tengamos praying una for en them. oración. Amen. Amén. Bring them in prayer. Ese era mi desvío. Ahora sigo a Sorry, that was my la detour. palabra. Now I'm going Amén. to go back to the word. Dirigir una congregación no es fácil, To guide a church is not easy, pero no es imposible. but it's not impossible. Cada persona que acepta un ministerio de pastorado, como su pastora Evelyn, Each pastor that receives that pastoral ministry calling reconoce que Dios ha puesto en sus manos un pueblo que le pertenece a Dios. recognize that there is a congregation that belongs to the Lord. Y Dios ya sabía de antemano And God knew ahead of time que ella sola no podía dirigir esta congregación. that she alone could lead this church. Dios envió a Moisés, God sent Moses, David, David, Nehemías Nehemiah, y a Pablo and Paul en el tiempo de él, in his time, en el momento preciso que los necesitaba. in the precise moment he needed them. Y lo interesante de todo esto, And the interesting part of all que this ninguno is de ellos each one of them, no estuvo solo en ese llamado. they were That's not right. alone in their calling. Dios también puso personas a su lado God has put people on your para que side los ayudaran to help you en la obra que él había puesto en sus manos. in the works that God had put in your hands. Moisés tenía a Aarón, Yes. Moses had Aaron, David tenía a Jonatán, David had Jonathan, Nehemías tuvo muchos que lo ayudaron en la reconstrucción de los muros. Nehemiah had others that would help with the walls. Pablo tenía Bernabé, Marcos, Sila, Timoteo Paul had many others, y muchos más que lo ayudaron en el ministerio de él. Yes. and many more that were in his ministry. Y la razón que digo esto And why I say es this porque cada uno de los que estamos aquí tienen un llamado de Dios. That's is right. each and every one of us here Y has quizás tu one. llamado no sea para estar aquí al frente como pastor. It may not all be the pastoral calling, O quizás todavía no sabes cuál es tu llamado. or you don't know what your calling is. Pero Dios trajo a cada uno de ustedes a este lugar con un propósito. But God Amen. called into this house with a purpose. Y cuando comencé al principio dije que no era casualidad que ustedes estuvieran aquí. And as I said in the beginning, it was not by Es con chance un that you're propósito here. que ustedes están aquí. There's a purpose that you Dios are tiene here. una misión con esta God congregación. has a mission for That's this right. Dios congregation. tiene una misión con esta iglesia en todo. That's right. God has a mission with the church. Y in Dios ha Torrington. puesto un don dentro de cada uno de ustedes And God has given That's you right. a gift para que juntos como iglesia so that as a church, trabajen junto a sus pastores. work alongside your Y así pastors. la obra de Dios va a seguir en movimiento, va a ser unida y va a seguir creciendo. And that it Amén. will Sí, continue to Señor. move and grow forward. Dos palabras claves, unidad y crecimiento. Growth and unity. Dos palabras claves. Two key words. Estoy terminando. I am finishing. Yo sé que por muchos años I know for many years hemos escuchado esa frase que dice estamos en los últimos tiempos. we have heard the phrase, we are in the last days. Ayer mismo, ¿verdad, pastor? Yesterday, El obispo Pastor. Enrique, The bishop, administrative bishop, and Dr. cuando Enrique estaba Jesus, reunido con nosotros a la parte de abajo, nos lo estaba diciendo. he was saying, as we were united together yesterday, Que estamos viviendo ya los tiempos proféticos del fin del mundo. Yes. that we are living in the prophetic, the last Amén. days. Y hay muchas personas dentro de la iglesia And there are many in the que church tampoco piensan en esto. that don't realize Amén. this. Hay un estudio que dice que 2 de cada 5 cristianos 2 out of 5 Christians creen believe que estamos en los últimos tiempos. that we are at the end of days. Amén. Mateo 24, eso nos dice Jesús en Mateo 24, 26. Matthew 24:36 says, Dice, pero en cuanto al día, la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo,
sino solo el Padre. However, no one knows the day or hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself, only the Father knows. Y en el mismo capítulo 24, en el verso de 42 al 44, In the same chapter, 42 to 44, Él nos dice que estemos vigilantes. we need to be vigilant. That's right. Él nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. That's right. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. That's right. Understand this, if a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. That's right. Hay personas que dicen, como dije, llevan años escuchando lo mismo There's people that saying, I've heard this so many years now, y no pasa nada. and nothing happens. Escuche lo que dice Pedro, Listen to what Peter says. segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 3, chapter 3, verso 8-9. verses 8 and 9. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor es como 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mm-hmm. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden otros que algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes. Y aquí viene la clave, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amen. But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. The Lord isn't really being slow about his promise, as some people think. Now he is being patient for your sake. And this is the key. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Amen. Dios quiere que todos se arrepientan. God wants all to repent. Y aquí es que nosotros como iglesia And this is, right now as a church, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. we have to act before it's too late. Recuerden lo que dije al principio, que Satanás todavía usa la misma técnica As I said before, the enemy uses the same techniques de división. to divide. Y estamos viviendo en un tiempo que hay tanta división. Yes. And we are living in a time where there's so much division, Y lo vemos allá afuera. and we see it out there. Vivimos en un mundo profundamente dividido. We see it so profoundly, the division that's Oye, happening. Los hombres se han encargado de levantar grandes barreras The men are doing a lifting of barriers que nos dividen that divide y nos us separan de unos con otros. and so separate us from one another. Barreras sociales, Barriers that are social, económicas, economic, barreras raciales, racially, barreras étnicas. ethnic. Pero nosotros como cristianos, But as Christians, cuando estamos en unidad when we are united y crecemos, and we grow, eso es un argumento que podemos usar en contra de la división. this is an argument that we can face during division. Amén. Unidad y crecimiento. Unity and growth. Ese es el propósito de Dios para esta congregación. Amen. That is the purpose of this church. Que siga unida y en crecimiento. To Amen. continue to unite and grow. Pero no solo aquí en estas 4 paredes, But not only here in these 4 walls. sino que sean testigos de Dios en la ciudad de Torrington. That's but right. witness and testimony here in Que Torrington. ustedes como iglesia That as a church, puedan demostrar que todavía hay esperanza. you can That's demonstrate right. that there is hope. Que en el reino de Dios no existe la división. That's The kingdom right. of God does not have Y que en el division. reino de Dios todos somos iguales. That's And that in the right. kingdom of heaven we are equals. Como Pablo dice en Gálatas 3:28, As in Galatians 3:28 says, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay That's varón right. ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Yes, Cristo Jesús. aleluya. no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all one in Christ Jesus. Que ustedes como iglesia That as a church, unida united, puedan demostrarles you can a demonstrate esta ciudad this city y hablarles el plan de salvación. and speak the plan of Que a salvation. través de la obra de Cristo en la cruz somos reconciliados con Dios. Yes. That on behalf of Christ, we are free in Christ.
que ustedes como iglesia en esta ciudad as a church in this town, puedan demostrar we could demonstrate a través de la unidad on behalf of the unity que aunque haya tanta división allá afuera, that there's so much division out there, tanto odio, a lot of hate, tanta amargura, a lot of bitterness, tanto temor, fear, tanta negatividad, negativity. todavía hay un Dios que los ama. Yes, aleluya. Un Dios de amor, God Yes. love, un Dios de paz, Yes. peace. un Dios que todo lo puede porque para Él nada es imposible. Because Yes. with him nothing is impossible. Que con su testimonio como una iglesia unida, With a testimony, with a united church, ese mundo afuera, that world out there, que hay un mundo, que hay un grupo de personas that there's a group of people que no importa la raza, that doesn't matter the race, la nacionalidad, the el nationality, color the Yes. o el idioma, the language, somos unidos y somos Yes, únicos. aleluya. united, one in Christ Que Jesus. ustedes como iglesia puedan demostrar That as a church we can demonstrate, unidos united, que el único que puede cambiarlos a ellos that the only way that things will change out there for them es Dios. is God. Que Dios puede cambiar su lamento en baile. That God could change their mourning into dancing. Que Dios le puede dar una vida de gozo. That God could give them a life of joy. Que Dios es el único que le puede dar la paz que Yes, gracias, sobrepasa Señor. todo entendimiento. That God could give the peace that surpasses all our Y understanding. que a través de su Hijo Jesús, And on behalf of ellos, Christ Jesus, ellos pueden tener una vida eterna. that they can have eternal life. Amen. Tenemos que promover unidad We need to promote unity y no división and not division con nuestro testimonio. with our testimony. Y esta iglesia para que dé un testimonio de unidad. And this church is a church of unity. Y cuando hay unidad, esas dos palabras van juntas. And when growth and unity are together, La unidad hace que haya crecimiento. unity Y brings el growth. crecimiento hace que haya unidad. Yes. Growth also brings unity. Amén. And unity Y growth. por último, And for the que last, ustedes como iglesia, as a church, junto a su pastora, together with your pastor, sean fieles servidores, be faithful servants, obedientes, obedient, cada uno de ustedes comprometidos each and every one of you committed para que demuestren que el pueblo de Cristo Jesús that the people of God es unido. are united. Amén. Que Dios los Amen. bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria, Rey.